Yo pensé que ya habíamos sincronizado, pues está bien. Sí, no, Digo, aquí se sincroniza si todo quieren el que en día. el podcast salga lo que acabamos de hablar de Emiliano y de Gilberto, Sí, sí, de sí. que son nuestros groupies. Y si pasa algo violento atrás, todo está planeado. Hay un poco de estrés en la oficina, entonces hay que nivelarlo. Claro, oye, es que la gente piensa que nada más los cantantes tienen groupies, nosotros los No, conferencistas no, también también. tenemos. Sí, pues hay que producir, hay que producir. Hay que producir. Pues bueno, hoy, el día de hoy tenemos este podcast, Mentes Maestras, con una temática que tiene que ver, bueno, un poco de ventas, desarrollo personal Sí. y bueno, como siempre estoy con mi amigo, socio, hermano Jorge Ramos. Déjame, primeramente, antes de que abra la boca y empiece a hablar del tema, te quiero felicitar. Muchas Te gracias. quiero felicitar aquí en vivo y a todo color, bueno, grabado Sí. en el podcast porque, ¿qué les cuento? Que Jorge Ramos, además de ser un experto inmobiliario, lo acaban de enrocar. Sí, así es. Y el que no sabe qué es enrocar, no se preocupe, yo tampoco sabía, pero así es como se dice cuando ahora tiene un nombramiento como notario público. Notario público titular, era Titular. suplente, Era es decir, suplente. que había alguien a la cabeza. Como en el fútbol, ¿no? Ándale. Cambio del Y soy equipo. el cambio, ahora yo me convierto en el titular, Ah, en el... pues muchas felicidades. Pues mucha responsabilidad y con gobierno del Estado de Nuevo León, que vamos a trabajar muy bien. Muy bien. Y pues son nuevos retos. ¿Tú qué tal, René? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, con mucho trabajo, Sí. Hemos estado grabando con diferentes invitados. Tuvimos a Sí. Luis Fallas, todavía no salen los videos, van a empezar a salir estos días. Que venía desde Nueva York, iba a la Ciudad de México o Guadalajara, no me acuerdo. Sí. Hizo una escala para llegar a grabar. Y bueno, aquí lo tuve en el estudio. Estuvo Patricio Zambrano, el Pato Zambrano. También hablan de un tema bomba, porque se mete tema político y es un tema que a mí me gusta también, Sí, hasta cierto sí. punto, ¿no? Este programa no se trata de eso, pero cuando ves una persona que tiene un éxito rotundo, me gusta saber qué hizo, cómo le hizo, y eso fue lo que a él le pregunté, ¿no? No, ya he estado haciendo las cosas bien. Yo creo que ahí va avanzando, va juntando muchos seguidores. Muy Está fuerte en las muy fuerte encuestas. ahorita. Y en TikTok está haciendo ahí mucho movimiento. Digo, A ver si comentan los que están sí. viendo este podcast, a ver qué opinión tienen, cómo lo han estado viendo, pero yo lo veo trabajando desde hace mucho en aras de señalar y de mostrar lo que se puede hacer en Monterrey. Y está bien porque digo, también está generando pues imagen a seguir a lo mejor para muchos políticos que van a cambiar a lo mejor la manera en que hacen política, algo más activa, más de salir a la calle, de andar ahí pisando lodo, ¿no? O sea, manchándose los zapatos, lo cual yo creo que es bueno. Digo, yo soy apartidista, quiero aclarar. Sí, soy Es apartidista. notario público, no se No puede puedo involucrar. tener ningún vínculo. Digo, sí, el corazón lo llevas a lo mejor por cierta tendencia, pero ¿Hacia ahorita dónde? pues no hay nada, ¿Hacia ahorita no dónde? sabemos por dónde. No, digo, a lo mejor inclusive a lo Bueno, mejor en un yo rato te se cuento puede... que el día de ayer estuve Sí. en un evento con Marcelo Ebrard. Ok. Y obviamente fui a escuchar, a ver de qué trataba, me encantó todo lo que habló. Yo voy a apoyar a quien obviamente vaya a apoyar en su momento. Sí. Sin embargo, me pareció una persona muy sensata, muy inteligente. Las preguntas que le hacían las contestaban de una manera magistral, sobre todo la respuesta que tenía, porque yo creo que eso es lo más complicado en un político, ¿no? Encontrar a alguien que le haces preguntas que tienen que ver con el crecimiento de un país y que tenga una respuesta ya ahí en su cabeza, en su mente, y que no tenga que estar obviamente buscándola en otra parte. Que hay gente que también se vale, porque hay personas que se rodean de expertos y a lo mejor ellos tienen más la capacidad de liderazgo y la respuesta la encuentran con los demás expertos, pero en este caso lo vi muy preparado y la verdad salí sorprendido del evento. Y la verdad es que tiene mucha comparativa con el hecho de trabajar en otros países, de estar, vamos, con mucha, en su cargo, ¿verdad? Que ya renunció para esta contienda o para las internas, ¿no? De su partido. Pues el hecho de estar en muchos lugares, quieras o no, va a ir tomando, pues me imagino, ciertas cosas de cada lugar que haya visto. Yo creo que eso es bueno. Sin embargo, pues hay que ver, son muchos candidatos. Él es uno de las famosas corcholatas que acaban de salir ahí a destaparse para seguir por el puesto de presidencia. Para los que no nos ven en México, él va a ser candidato
muy seguramente. Está contendiendo para, Sí. para ser candidato. O sea, lo que hay ahora es están trabajando en una campaña para la encuesta, Ok. para quedar como candidato del partido Morena en este caso. Ok. Y luego, pues, el que vaya a quedar va a ser el candidato del partido, y obviamente vienen los candidatos de los demás. Que viene siendo, digo, partidos. esto va a ser como una encuesta, pero prácticamente es una elección interna, ¿no? Más, Es una elección interna, es una pero elección es interna. abierta a todo el mundo. Sí, claro. Entonces va a estar bueno. Va a estar bueno y digo, pues ya van saliendo ahí las caras que seguramente van a tomar las riendas del país. Sí. Digo, al rato van a salir seguramente otros partidos y pues bueno, ya al menos se están viendo quiénes están levantando la mano. La verdad es que yo hay rostros que nunca había visto o que había visto muy apagados y ahora le están metiendo buena lana a esta elección interna. Entonces, digo, sin mencionar nombres, pero sí personas que nunca habían figurado en un puesto de elección popular, ahora están ahí queriendo ser candidatos. Vamos a ver cómo avanza esta cosa. Yo creo que la gente está pensando, y no iban a hablar De no iban a ventas. hablar de ventas, de desarrollo personal. Pero está bien también ese tema de ventas políticas, ¿no? Porque Claro. también el tema de política trae mucha venta. A mí me tocó Sí, trabajar tú esa estabas parte. cuando Andrés Manuel, ¿no? A mí me tocó coordinar algunos eventos aquí, Sí. cuando en el 2015 más o menos. Ok. Bueno, desde el 2014 más bien, porque fue desde antes. De hecho, no es cierto, no es verdad, es desde el 2012, 2013. Ok. Sin embargo, en el 2015 ya como oficial y me tocó estar trabajando el tema de las conferencias aquí en el estado. Y cada vez que venía aquel entonces candidato Andrés Manuel, ibas, yo me acuerdo que tenías muchas fotos ahí. Sí. Siempre veías, no Siempre. sé si ibas y buscabas el puesto atrás de Andrés Manuel, pero siempre lo veía atrás. Yo No, decía, no, pero o empuja a mucha gente para meterse al lado. soy bueno para empujar gente. O y alguien meterme. conoce que lo ponía No, ahí al lado. de hecho te cuento, Sí. la razón por la que siempre me veías detrás de él es porque la logística, yo era parte de la coordinación de la logística, o sea, más bien recaía en mí y en otra persona que es un amigo en común, que es Oscar Nelson. Entonces a mí me tocó estar pues coordinando toda esa parte. Entonces los que teníamos acceso directo con él éramos nosotros. Entonces desde que llegaba a Monterrey, pues estábamos nosotros con el tema de por dónde va a pasar las vallas, a dónde va a llegar, a dónde se va a parar. No, yo llegué a un punto donde lo conocí tanto que ya sabía lo que iba a suceder en los eventos. O sea, ya sabía por dónde iba a pasar y lo que iba a hacer. Sé que a lo mejor esto no es un tema de ventas, pero Sí. fíjense bien, porque tiene algo que ver con eso. Fuimos a un evento, te voy a contar esta. Fuimos a un evento a San Nicolás. Tenemos un común amigo, Un amigo. que estuvo trabajando en San Nicolás. Entonces hablé con él y estábamos coordinando la vialidad y todo para poder llegar al evento. Entonces yo llegué antes al evento. Oscar se encargó de ir a llegar con el licenciado Andrés Manuel. Entonces yo me quedé en la parte del evento. Esa vez me tocó hacer esa parte. Y llegué y estaba un foro muy grande con una sombra tremenda. Ya habían preparado el foro. Era una plaza pública con un foro muy grande. Sí. Y enfrente del foro había como una tarima para los medios. Y cuando vi a toda la gente en el sol, le dije a los demás encargados de coordinación del evento, les dije, ¿saben qué? Él no se va a parar en el foro. Y me decían, ¿de qué estás hablando? Le dije, no se va a parar en el foro. Entonces, por favor, que las cámaras de aquí de la tarima de los medios las quiten, porque él se va a parar aquí. Y decían, no, pero el foro ya está preparado, ya tiene todo, tiene los banners, tiene todo. Le dije, no se va a parar allá. Si hay sombra, y él tiene sombra, y los demás están al sol, él no se va a poner en la sombra. Se va a poner en el sol. Claro. Igual que todos. Entonces, lo que sucedió fue que, pues les dije, muévanse, de modo, se tienen que mover. ¿Y dónde nos ponemos los medios? Alrededor si gustan. Es más, ayudarían a cubrir, nada más cuiden sus cámaras porque los pueden empujar. Pero él se va a parar aquí. Cuando llegó, Oscar lo venía acompañando y se bajó de la camioneta y vio el movimiento. Yo me acerqué y me dice, no, yo no me voy a parar ahí. Le dije, sí, ya lo sé. Ya quitamos a la gente de la prensa de la tarima y ahí hay un espacio que está alto
o sea, 1 metro, a la gente lo va a alcanzar a ver. Dice, para allá llévame. Entonces yo le abría el paso, por eso siempre me veías o adelante o atrás de él, ¿no? Y a veces los recorridos también en auto, nos íbamos en los autos, por eso tengo fotografías con él en un Starbucks o donde nos parábamos, ¿no? Y bueno, pues fue lo que me tocó a mí hacer. Pero ese tipo de cosas que obviamente tienen que ver con la empatía de la persona, pero a la vez uno puede pensar, pues se está vendiendo bien. Sí, de hecho es lo que estaba pensando, dije. Y no es estrategia política finalmente. No, porque, o a lo mejor un poco, ¿no? Sí, pero sí, claro. Digo, ese hombre es muy inteligente, tan inteligente que llegó a la presidencia, no claro, cualquiera llega. No cualquiera llega. Claro. Sí, de hecho acabas de decir un tema muy interesante. Yo creo que a lo mejor nos metemos en este tema y luego les debemos el de ventas. El de ventas, pues deja que fluya. Porque vamos a dejar que fluya, ¿no? ¿Les parece? Sí. Fíjate, entonces le voy a cambiar el nombre porque van a decir ventas, dijo ventas, le ponemos un pitelán, ¿cierto? Ahorita que acabas de hablar de eso, de ser sumamente inteligente, y esto yo sé que van a arder muchos de coraje los haters, porque estoy hablando bien del presidente, claro. Como un gran ser humano, no nada más en eso, la empatía que tiene, pero aparte las habilidades políticas que desarrolló, tanto que llegó a ser el presidente de México. Y lo que acabas de mencionar es lo que me hizo ruido en la cabeza. No cualquier pendejo llega presidente. Sí, porque luego la gente dice, no, es que no, es ignorante. Ninguno de los presidentes de México es ignorante. Es más, yo no soy priista, lo aclaro, pero ni siquiera Peña Nieto, que es muy criticado. Y lo voy a decir de esta forma, y perdónenme, pero a lo mejor me van a odiar algunos, pero mientras alguien pensaba que Peña Nieto era un tonto o hacía tonterías o pendejadas, él distraía muy bien a la gente. O sea, yo le digo, pendejo el que piensa que Peña Nieto era pendejo, porque era un presidente. O sea, y no estoy hablando a favor de él. Pero mira, a veces la gente lo veía que se equivocaba, no, 5, no, menos, no, 2, menos 5, algo así. Ya ni me acuerdo cómo lo dijo. Pero todos, ja, qué estúpido, qué pendejo. O sea, mientras estabas hablando de eso, que se le cayó el pastel, que hizo esto, que el otro, todas esas tonterías, estaba saqueando al país. Esa es mi percepción, ¿no? Claro. Esa es mi percepción. Y respeto a los que piensan que no, pero mientras tú estabas riéndote del el pastel que se le cayó, que el número que se equivocó y que no supo decir esto, que no supo, sí, por atrás estaba haciendo hasta lo que no. Claro. Entonces es un presidente, llegó a ser un presidente. O sea, de tonto no tiene nada, ningún presidente ha sido tonto. Ha habido presidentes buenos, malos, mediocres, ha habido unos estrategas, otros que son ¿cómo lo explico? Un poco más humanistas, aunque ha pasado mucho tiempo para llegar a ver un humanista como el que tenemos ahora, pero ha habido de diferente tipo. Hay unos que son más autoritarios, más rudos, ¿no? Sí, claro. Otros que son más estadistas, que manejan las estadísticas mejor. Y ha habido pues de todo tipo de presidentes, pero las capacidades de cada uno los han llevado hasta donde llegaron. Y este es un país de 130 millones de habitantes. Estamos hablando de México, porque sé que hay gente de otros países viéndome. Pero de 130 millones que llegue uno, créeme que a veces la gente, con tal de sacar un poquito la furia, se fija en detalles o errores que dijo, que no dijo. Ninguno es perfecto, ¿verdad? Ninguno de los presidentes han sido perfectos, ninguno, ni el actual, ninguno. O sea, ni de los que vienen. Ni los que vienen, nadie, nadie es perfecto. Claro. Sin embargo, la gente a veces lo que critica son las miniedades, las tonterías, que no son importantes, cuando lo que sí tenemos que señalar y criticar, pues son las cosas que son, pues, importantes de verdad. Sí, o sea, claro. Lo que está sucediendo con el país, no que si se equivocó con un número, o que dijo mal esto, o que se rió cuando no se debería de reír, cuando debería estar con cara de triste, sí, claro. Cosas de esas, cuando hay cosas muy importantes, ¿no?, en el país sucediendo.
Ahí el punto también yo creo que tiene mucho que ver también el hecho de después juzgar. A lo mejor, si ahorita juzgamos, pues son cosas a lo mejor que no sabemos en qué momentos se están viviendo, en qué pasa una situación y como tú dices, por otro lado está pasando algo más. Es como los polleros, ¿no? Pescas a lo mejor 3 inmigrantes, pero por otro lado están pasando cierta cantidad de droga impresionante que definitivamente el primero les distrae del otro punto. O inmigrantes, ¿no? Sí, digo, a lo que voy es, en uno de los podcasts hablaban de eso, ¿no? Que mira, por acá pasamos a los que no pagan bien y pagan cualquier cosita y eso los cachan, y por acá pasamos los que están pagando bien y como distractores. Sí, claro, y garantizas que va a pasar. Bueno, es ¿no? que eso pasa. Es igual en todo, ¿no? Y sí. Es también una estrategia política, una estrategia claro. que a lo mejor, si lo ves en el momento, no te va a causar gran impresión y dejas llevar por la broma, pero ya si lo ves a lo mejor 2, 3, 4 años adelante, empiezas a relacionar con el famoso tema del chupacabras, ¿no? Que fue una distracción en aquellos años, y después dices, pues es que iba a pasar esto de la crisis, o iba a pasar esto al mismo tiempo. Digo, ya en su momento se juzgará a cada político por sus acciones, por sus logros. Yo estoy seguro que cada uno digo, a fin de cuentas apartidista, ¿no? Pero cada uno de los líderes que ha tenido el país, pues han hecho cosas buenas, cosas malas, como dices, nadie es perfecto, pero sí, pues en su momento la historia los juzgará, ¿no? Claro. Y pues sus acciones los conoceremos, ¿no? Claro. Hay unos, como el presidente que tenemos ahorita, que él aseguró al principio de su mandato que quería ser uno de los presidentes más reconocidos de la historia. Puede ser uno de los mejores o uno de los peores. Eso solamente en la historia lo sabremos y más adelante. Yo creo que a lo mejor es muy prematuro ahorita estar juzgando si no vemos el pastel completo, ¿no? Es como, digo, yo pienso, también soy arquitecto y hay veces que llega la señora a la obra y ve y dice, oye, es que no está quedando bien o no me gusta este muro. Espéreme, señora, apenas estoy poniendo el block. Todavía me falta el zarpeo y los acabados. Sí. Y hay veces que así son proyectos, ¿no? Si los juzgamos en 1 año, 2 años, 3 años de gobierno, pues no se ve nada, pero ya que lo ves a lo mejor a los 6 años, a lo mejor tiene mucho que ver. Yo eso lo veo ahora con el actual gobernador del estado, que digo, pues hay cosas que a lo mejor podrás estar o no podrás estar de acuerdo, pero definitivamente se están haciendo cosas. Ya en su futuro se podrá valorar, ¿no? Todos los gobiernos están haciendo cosas. Pero sí, definitivamente te veo muy prendido con política. O sea, bueno, es algo que Fíjate que hay un tema aquí que te voy a decir, pero antes de pasarme ese tema, te voy a decir por qué estoy muy prendido con la política. Pero quiero decirte una cosa. El otra vez me tocó hablar con un vecino, un amigo, un vecino, y estaba criticando el tema de gobierno. Entonces, pero era tan fuerte la crítica que llegó un punto donde le dije, bueno, ¿y por qué no te haces político? Claro. No, yo no soy político, yo soy empresario, soy ejecutivo en una empresa, no me acuerdo. Le digo, por eso, pero ¿y por qué no en tiempo parcial o en momentos libres te dedicas a la política si eres tan crítico y sabes mucho? Entonces, el tema es que cuando yo me empecé a adentrar un poco al tema político, hablando de lo que yo observaba y veía y analizaba y investigaba, llegó un punto en que me hice crítico y dije, la única forma en que yo tomé responsabilidad es adentrándome dentro del mundo, porque la mayoría de la gente no sabe que el tema político es algo que se puede hacer en momentitos. O sea, la gente cree que los políticos se dedican a la política a tiempo completo y no, la gran mayoría tiene otros trabajos, algunos tienen negocios, hay de todo, ¿no? En la política. Pero muchos, y yo digo que la gran mayoría, fíjate lo que voy a decir, la gran mayoría son ciudadanos comunes que están hartos por alguna razón de algo que está sucediendo y se meten a la política. Lo que pasa es que no todos llegan a los puestos políticos, pero eso no quiere decir que no sean políticos. O sea, el no tener un cargo público no te quita el que tú estés metido en como dicen acá en México, la grilla política, estés en la política. Todos los eventos que tú ves, ayer el evento que estuve había muchos políticos, todos los eventos que ha habido y que habrán, está lleno de gente que le gusta y está metida en la política. Tú tienes un derecho constitucional de pertenecer a un partido.
O sea, porque la gente dice, eso es complicado, hay que saberle. No, vas al partido que te guste, con el que tengas una afinidad, una ideológica, y pones tu nombre, te enseñas tu INE, te tardas literalmente 30 segundos Sí, claro. y ya eres parte de un partido. Y tienes ese derecho a hacerlo, a ser parte y de asistir a las asambleas y de definir quién va a ser el candidato aquí o allá. O sea, tienes ese poder como ciudadano y decir, no, a ver, no es que te vayas a dedicar a esto, pero puedes ir a una asamblea. Las asambleas normalmente los partidos las hacen cada 6 meses, cada año. O sea, no es que voy a perder mucho tiempo, no, Sí, claro. es asistir. Pero la gente debería de involucrarse en la política directamente y no nada más agarrar un celular y meterse a Twitter y empezar a joder. Sí, O sea, porque eso no hace muchos cambios. No digo que no ha habido cambios que se han hecho, sí ha habido. Pero el verdadero cambio se da si tú vas a las asambleas del partido en el cual tú eres afín, para que tú también decidas a quién van a poner y quién va a dirigir el partido y quién van a ser los candidatos y todo eso. La gente no sabe cómo funciona esas cosas. O sea, piensan que es algo muy complicado. Entonces a mí, claro, la gente me dice, ¿cómo tú te adentraste en el tema político cuando tú no eras político? Y llegaste a ser diputado federal, como me pasó a mí. A llegar a sentarme en la silla como diputado federal. Simplemente me afilié en un partido, me tomó menos de un minuto y empecé a ir a las asambleas. Y como ya en las asambleas entendí que se tenían que votar por el comité ejecutivo de un partido, y luego de ahí se definían de luego los candidatos, y también podías asistir y también proponer, ya me di cuenta que todo no es tan complicado como la gente piensa. Lo que pasa es que la gente no se adentra y no se mete, y pues los que sí le saben aprovechan y son los que dirigen los partidos, ¿verdad? Y yo creo que también es algo que es nato, ¿no? O sea, si hay gente que le gusta la grilla, o sea, ahorita de hecho, Secretaría General de Gobierno aquí en Nuevo León está impulsando a las sociedades, o más bien asociaciones civiles de las colonias. Es decir, tú tienes tu fraccionamiento, se coordinan, nombran una mesa directiva. Ahorita les están dando mucho apoyo a eso. Yo creo que también desde ahí parte, muchas veces la gente piensa que tiene que tener palancas, como se dice acá en México, tener conexiones ahí con ciertas personas para poder afiliarte a un partido, para poder aspirar a puestos públicos. Pero no, todo empieza desde casa, ¿no? Desde, oye, ¿sabes qué? Me voy a coordinar a lo mejor con mis vecinos, no sé si son 100 viviendas en un fraccionamiento, pues me voy a asociar con ellos, aun y cuando no sea privado, porque muchas veces ahí hay una confusión. Y te vas con gobierno del estado, gobierno municipal y sacas tu asociación. Sí. Y desde ahí nace, ahí salen los políticos. Está, por decir, yo conozco a la familia de Beto Anaya, que es el PT. El PT nació de una asociación que tuvieron en el Topo Chico, de gente que se empezó a asociar, tenían sus propias reuniones y de ahí fueron partiendo pues las decisiones, ¿no? Ya después el rumbo del partido, pues a lo mejor ya otras personas intervinieron y pasó lo que pasó o ha pasado lo que la historia ha mencionado, ¿no? Pero a lo que voy es, todo parte a lo mejor de algo, ¿no? Es como dicen, si quieres cambiar el mundo, pues cambia por ti mismo, Empieza, ¿no? Tú. Ahí ese tema, digo, ahorita me llama la atención, de hecho te iba a preguntar, que decías, el tema político no te toma tanto tiempo. Tú fuiste diputado federal, estuviste yendo a la Ciudad de México, obviamente tenías ahí tus... Fui asesor legislativo primero y luego fui diputado federal. ¿Y qué tanto, cómo es este asunto, diputado? Te tengo enfrente, hay que preguntar porque seguramente mucha gente tiene esa duda de cómo funciona. Hay que ir, hay que estar, obviamente tienes una agenda, me imagino... legislativa, donde se van a hacer ciertas hay algo que se está trabajando en común, ¿verdad? Con todos los demás diputados de la bancada en la cual tú perteneces. Tú asistes a la Ciudad de México, tienes tu propia oficina, obviamente, dentro de la Cámara de Diputados en San Lázaro, y desde ahí estás trabajando junto con los asesores que tú designas para que te ayuden a pues echar a andar las propuestas. Entonces estás yendo constantemente, y vas y asistes.
a las sesiones. Y ahí es un tema muy, muy clave, ¿no? Que dices, hay asesores. O sea, no quiere decir que a lo mejor si un diputado federal se dedica a cierta cosa, por decir, que sea médico, y oye, va a ponerse a votar sobre un tema claro, es que la prisión. Gente quiere que sean puros expertos y no, el tema no es así, ¿eh? A ver, si te toca una persona que sabe mucho de deportes, pero no sabe de política, uno dice, pues, ¿el qué va a hacer en la Cámara? Pues llega a la Cámara de Diputados, se mete a la Comisión de Deportes y empieza a trabajar con el tema de deportes. Un médico, pues, puede estar en las comisiones que tienen que ver con salud. A mí me gustaba mucho el turismo, yo me metí en la Comisión de Turismo, Juventud, estuve en varias, ¿no? Entonces, el trabajo es muy fuerte, ¿eh? Yo me acuerdo, te voy a decir una cosa, que yo me acuerdo cuando veía las fotos de los diputados de otros partidos dormidos y les tomaban la foto y la gente, ¿qué crees que hacía? No, que como un flojo, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y ahora que estuve yo allá, ya me di cuenta por qué. Lo que pasa es que hay sesiones que empezaban a las, no sé, 10, 11 de la mañana, llegaban las 2, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, siguiente día, seguías ahí, 1 de la mañana, 2, 3, 5 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y claro, muchos diputados en parte de la sesión iban a tomar descansos o dormidas de 20 minutos en sus oficinas, en sus sillones, y luego regresaban, y había unos que por alguna razón se dormitaban o se quedaban dormidos ahí, y claro, le tomaban las fotos y luego venía la crítica tremenda, cuando muchas veces son personas que tuvieron la responsabilidad de quedarse dentro de la Cámara a trabajar 24 horas, porque hay unos que se salían y iban y se dormían en otra parte. O sea, es muy difícil. Yo sé que esto va a ser muy criticado, esto que estoy hablando, pero yo lo noté y entonces me di cuenta que por eso pasa esto. Entonces la gente a veces no sabe esas cosas y critican. Ahora, yo no digo que esté bien que se haga, pues oye, estás durmiendo, vete, tómate un descansito en tu oficina, un momento, un power snap, como le dicen, no, power nap, power nap, y que regresen, pues te da pila para 3 horas, ¿no? Y así. Claro. Pero sí suceden esos accidentes de que, bueno, hay gente que ya se duerme, les toman fotos y es una criticadera tremenda. Pero bueno, es solamente un ejemplo de muchas cosas. Es mucho trabajo, un diputado trabaja bastante, ¿no? Y no estoy como que queriéndome colgar una medalla yo, estoy hablando de todos los diputados, no importa del partido. Son personas que están allí y trabajan y dejan a la familia y todo. Claro, es una responsabilidad que ellos mismos tomaron. Nadie los obliga, porque eso sé que lo van a decir. Nadie los obliga. Pero si me preguntas a mí, te voy a decir, sí, es mucho trabajo. Porque tienes que hacer muchas cosas cuando estás en la Cámara. Y yo creo que también en redes sociales, digo, la mayoría de las veces se nos olvida que somos humanos, ¿no? Yo siempre he tratado así conozco mucha gente, gracias a Dios, que o está metida en temas de política o en temas de religión o están metidos en temas de espectáculos y todo eso. Y a veces yo los veo y la verdad es que no me crea algo de nerviosismo el hecho de platicar con ellos. Sí. ¿Por qué? Porque los veo como seres humanos. Claro. O sea, como primero son humanos, son de carne y hueso, tienen problemas, tienen estrés, tienen ciertas cosas. A veces en redes sociales como que se olvida ese tema. Creemos que somos súper capacitados para estar en cierto puesto público y no, o sea, el hecho de también estar trabajando, como bien dices, 24 horas, o hay veces que también me imagino, oye, pues sabes que como son que tienes que volver a la sesión, pues a veces no te da el tiempo para ir y venir a lo mejor, o no quieres correr el riesgo de, oye, sabes que me voy a dormir así al coche, ¿no? De que como los godines, que voy y me quedo en mi carro y ahí me pongo el clima y me cuesta un rato. Porque a lo mejor se queda dormido a lo mejor y no regresa. No sé, cada persona tendrá su
su tema en particular. Digo, a mí me tocaba, por decir, en la Facultad de Derecho, que de repente el maestro se quedaba dormido estando en clase. Claro, una persona que tenía cierto sobrepeso, que tenía ciertas condiciones ya de edad, y pues ya la vida no le daba para aguantar cierto ritmo de trabajo y tomaba una siestita. A veces ese tipo de cosas se nos olvida como personas. Como humanos. Que puede pasar, ¿no? Que somos humanos, que cometemos errores, que las redes sociales, pues todo queda grabado, estos videos quedamos expuestos realmente. Claro. Nosotros decidimos quedar expuestos a estos temas y muchas veces se van a tomar cosas que se salen de contexto para poderte, a lo mejor, resaltar cierta situación que no fue la idónea en su momento, ¿no? Pero no se analiza todo eso. Digo, yo te conozco como diputado, en su momento te conocí, la verdad es que gracias a Dios nunca perdió el piso René, yo creo que te mantuviste muy bien. De hecho, tenemos por ahí una entrevista que te hice un poquito antes de que quedaras diputado federal. Creo que sí, ¿verdad? Debe estar. Te dije, René, cuando estés de diputado no pierdas el piso y no lo hiciste. No, pero yo, a ver, es que perder el piso ¿de qué? No, eso es lo que voy. Yo sí sé que hay gente que, hay gente que lo pierde. Yo creo que mucho tiene que ver por la razón por la cual yo entré a la política. Claro. Entonces, eso era un tema que te quería comentar. Hace no sé cuántos años, hace 3 años o 4, estaba en el sótano de mi casa, tengo como una biblioteca, una librería, no sé cómo decirlo, una biblioteca. Tengo mis libros, vaya. Y saqué un libro que yo había leído cuando tenía 18 años. Okay. Uno de Tony Robbins, uno motivacional, de desarrollo personal más bien, y venían ejercicios escritos de que cuáles son tus metas, esto, y lo abrí y decía, mis metas era convertirme en conferencista, que eso es lo que yo soy, en conferencista, y luego venían pues metas económicas de esto, de aquello, y luego en una decía convertirme en un líder político en mi país. Pero yo, eso lo escribí cuando tenía 18, 19 años, pero yo no me acordaba de eso, o sea, yo no me acordaba, o sea, yo nunca me vi como político, yo era conferencista, tú sabes, empresario también, o comerciante, y en una red de mercadeo me desarrollé también, pero yo nunca me vi como político, es más, nunca lo pensé. Si supieras cómo yo entré a la política, fue un accidente totalmente. O sea, así como les dije anteriormente, iba manejando en la ciudad de Monterrey, en una calle donde había 2 personas que estaban como montando un módulo de un movimiento que se estaba creando, que apenas iban a crear. Entonces llegué y me paré y les digo, ¿de qué se trata esto? Me dice, estamos abriendo el movimiento. Y les dije, ¿me puedo inscribir? Y me dijo, es que todavía ni siquiera acomodamos el módulo. Le digo, pues es que ya me voy, ¿hay manera de que me inscriba así rápido? Y haz de cuenta que me inscribo y eran personas que venían de la Ciudad de México. Y haz de cuenta que me inscribí y me dice, ¿usted es el primero que se inscribe? Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, es el primero que se inscribe porque acá apenas estábamos abriendo aquí. Le dije, bueno, total, me fui. Y posteriormente, ese movimiento se convirtió en un partido político y quedé dentro como fundador, como miembro fundador. Uno de los fundadores, no era el único, porque esos módulos se iban a abrir por toda la ciudad. Yo en ese lugar me tocó ser el primero porque apenas estaban poniendo el módulo y yo me puse. Y de ahí, de esa forma, pues me afilié sin querer o sin saber que se iba a convertir luego en un partido. Ya posteriormente me tocó conocer al líder del movimiento en el estado. Me lo presentó un gran amigo, un amigo mutuo, por cierto, Alberto Pérez, un sueta. Sí. Me lo presentó. Y cuando fui a su oficina le dije, yo estoy afiliado al movimiento. Y decía, no, nosotros no te conocemos. Le dije, sí estoy. Pues ya había pasado unos meses. Le dije, chéquenle por favor. Y empezaron a checar. Sí. Y le dice el encargado de computar ahí los registros,
decía, sí, de hecho es el afiliado número 57. Ok. O sea, entonces es un fundador de... ¿Y ese es tu número Sí. de asociado? de socio, 00057. Mira. No es que sea... Pues es que número, no sé cómo se le pero denomina, sí, de sí, miembro. Sí, porque, Sí. o sea, vaya, me imagino que venían, ¿cómo le llaman cuando vienen numerados? Sí, Tiene como el folio, sí. Ajá, un folio, venían foliados y me tocó el folio 0000057. Entonces, quedo como fundador y pues como miembro fundador, pues ya me empezaron a invitar a cosas y fue donde ya me encargué yo de la logística con Andrés Manuel, que en aquel tiempo no era candidato ni nada, él era el presidente, no recuerdo si era el presidente del partido o presidente del consejo del partido. O sea, porque una cosa es el presidente ejecutivo y otro el presidente del consejo. No recuerdo, era uno de los dos, no lo tengo en la memoria. Pero yo organizaba o era parte de los organizadores de los eventos de acá, de Nuevo León. Luego, pues, me hablaron y me invitaron a participar como candidato en el Distrito 6 Federal, que es donde estamos en este momento. Ya sabía que no íbamos a ganar, nadie iba a ganar, o sea, ya sabíamos a lo que íbamos, era un partido nuevo, recién creado y pues no gané, sí. Tuve muy buenos votos, sin dinero ni nada, sin tener con qué. Orgánico. Fue orgánico, 100%. Y luego, pues eso pasó en el 2015. Y en el 2018 me tocó ya una responsabilidad mayor, estuve en coordinación de la campaña de Monterrey, de la ciudad completa. Estuve como coordinador de parte del partido con Patricio Zambrano, que era el candidato. Y bueno, pues me tocó hacer mi labor, pero a su vez estuve registrado como candidato a diputado federal por representación proporcional, entonces por RP, ¿no? Y pues yo me concentré en Monterrey mientras el trabajo en toda la circunscripción, en toda la región, vamos a decirlo así, se empezó a dar y de repente pues empezamos a ver los números y resulta que quedé entre los que les alcanzó para llegar a ser y ahí, diputado. ¿tú te imaginaste que esa vocecita en tu cabeza que te decía, pues párate a ver qué va a haber aquí en este módulo de no sé, a lo mejor ya habías visto que era un partido? No, un movimiento. No estaba en Digo, el me imagino hubo por ti una vocecita ahí el momento de que lo viste y dijiste, pues me voy a parar a ver qué. No, es que ese movimiento yo ya lo había escuchado. Ok. En la Ciudad de México. Ok. Estaba surgiendo. Entonces era un movimiento pero era un movimiento político, no era un movimiento, era un movimiento social. Claro. Y luego cuando me inscribo, pues seguía siendo un movimiento y pasó un buen tiempo. Estamos hablando que yo me afilié a lo mejor en el 2012. Entonces 13. ya traía la inquietud ahí de a ver este movimiento pero no como político, sino más bien como un movimiento social. Sí, o sea, eso sí me gustaba. Claro, mira, yo viví en Estados Unidos, en Hollywood, en la ciudad de Hollywood, California, y yo trabajé con la concejal, que viene siendo como un regidor acá. Sí. Yo trabajé con una concejala, ya no me acuerdo ni el nombre, haciendo encuestas, haciendo eso para esa ciudad. O sea, yo ya andaba en movimientos y ni siquiera era americano. Claro. O sea, era como que me gustaba el movimiento social y yo me metí porque pensaba que era un movimiento social. Sí. Entonces, de repente se convirtió en partido, sí, claro. Y ahí fue donde viene el accidente, ¿va? Entonces, así fue como sucedió. Luego se dio lo del tema de la diputación y pues mi vida me cambió un poco. Primero empecé como asesor legislativo porque sí. Yo quedé como diputado federal suplente, entonces trabajé un tiempo como asesor legislativo y después me tocó ya sentarme como diputado federal. Y bueno, esa es la historia en esa parte. Y se da tu salida entonces del puesto de diputado federal, te vas otra vez a Monterrey, vuelves a tomar tu carrera. Ahí lo que me queda mi duda, mientras estás de diputado, ¿puedes estar trabajando en otros aspectos o es tiempo completo? No, es tiempo completo. Yo dejé de hacer conferencias. Soltar todo para dedicarte a eso. Sí, yo dejé de hacer conferencias, que fueran redituables o que estuvieran que pagadas. Tuvieran dinero, sí. Entonces, lo que sí hacía eran conferencias, me tocó estar con
como conferencista en algunos de las comisiones de jóvenes, Okay. ir a escuelas, a diferentes estados, a dar charlas. No fue pagado eso, simplemente lo hacía como parte del gobierno. Sí, claro. Pero no trabajar no podía. Entonces llegas acá, ya te ubicas aquí en Monterrey y otra vez vuelves a hacer los eventos, el tema que eres experto, que es esto de, ahora sí, de ventas, de hablar en meterte, público. hablar en público. Bueno, ya habías hablado en público, nunca dejaste de hablar en público. Entonces. No, nunca, no, en la cámara me tocó también, por ahí de ver videos en Google. Hay por ahí una foto que... Sí. Donde sales muy enérgico. Es que te imaginas de pararte a dar charlas en escuelas, en empresas, en organizaciones, y de repente pararte en la tribuna más importante del país, claro. Porque esa es la tribuna más importante del país. O sea, en la Cámara de Diputados, pararte allí, esa es la tribuna más importante del país, así se conoce, claro. Y se sabe que es la tribuna. Lo que tú digas ahí va a quedar marcado en la historia. Entonces, es muy importante que cuando te paras ahí digas cosas, obviamente, que tengan que ver con el crecimiento y desarrollo de nuestro país, porque se va a quedar en la historia. No, y también que me imagino que ahí no es lo mismo hablarle a gente que te va a responder, que estás en un foro abierto, claro. a gente que pues va a verte, o sea, quieras o no, pues no hay un micrófono a menos que sean preguntas, ¿verdad? Claro, me tocó una ocasión dar a tocar un tema, no recuerdo cuál fue el tema, pero, o sea, los otros oradores, uno de ellos era el expresidente del PRI, imagínate. El otro era un exgobernador, el expresidente del PRI, un exgobernador del PAN. El otro era del PT, era Noroña. Okay. O sea, y no recuerdo ahorita todos los demás, pero tú crees, imagínate, o sea, estar en la misma tribuna donde acaban de hablar, bueno, no sé en qué número me tocó a mí, claro. Pero decir, sigue Noroña, o Noroña estuvo antes que yo, o está esta persona, o sea, son personas que los ves en la televisión y hablan de ellos, y los en la prensa, y todo el mundo está hablando de ellos, y que te toque participar en un escenario donde también ellos están hablando, y que aparte de eso, la temática que toca posiblemente sea en contra a lo que tú, es una cosa de nervios hasta cierto punto, pero obviamente cuando uno tiene la convicción, tiene la certeza de lo que uno cree, de su ideología, pues uno habla con toda la energía del mundo. O sea, tú sabes, a mí mi fuerte no es hacer videos como este que estoy haciendo, mi fuerte es hablar en público. Claro. A mí, párenme enfrente de la gente, y eso es lo que yo sé hacer, porque manejo las ideas de cierta forma y sé cómo transmitir. Entonces, pues sí fue una experiencia impresionante, pero volviendo al punto que te dije, me llamó tanto la atención el haber abierto ese libro, o sea, hace unos años, cuando yo ya estaba en la política, y ver que en mis metas de joven sí estaba eso, cuando toda mi juventud, mis 20s, mis 30s, no existía eso en mi cabeza. O sea, yo nunca pensé en la política. O sea, claro, estaba interesado por la política, pero nunca de entrar. Pero cuando ya estaba dentro, me di cuenta que ya había estado postulado o ya lo había visualizado de joven. Entonces, pues, ¿qué te digo? Actualmente no soy político, aunque tengo una relación política, tú sabes. Sí, sí. Yo sé la cara que estás poniendo. Te voy a explicar cómo mi esposa me dice que para mí la política es que tengo una relación tóxica con la política. Sí, era lo que estaba pensando, dije, aunque no, es como negar a la novia, ¿no? O sea, no, eres político y vamos, tu esencia es política. Es que yo digo, no, ya no lo voy a hacer, ya no voy a entrar, ya no nada. Entonces, eso por eso dice relación tóxica en el aspecto, lo dice como manera de broma, ¿no? Claro. Como aquella persona que no, ya no vuelvo con ella, y vuelven, y ya no quiero nada con ella, y vuelven, o con él, y vuelven. Entonces yo digo, ya no voy a estar en la política, y mira, ayer estuve en un evento con Ebrard, claro, y hace 4 días estuve aquí con un ex candidato a la alcaldía de Monterrey, ¿sí me explico? Y hace 2 días
desayuné con un exalcalde de otra de las ciudades de aquí del área metropolitana. Entonces, claro que me invitan. Ayer estaba sentado con el expresidente del partido y del otro lado tenía a un ex delegado de la CEGOV. Sí. O sea, y te digo, o sea, es un tema de que me persigue. Pero pues hay que tomarlo como viene, ¿no? O sea, claro. también hay que dejar fluir las cosas, digo. Sí. Es como decías tú, hay un tema de programación, a lo mejor, si lo ves desde ese punto. ¿Cómo lo ves tú en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Yo tenía escrito eso. ¿Tú crees que te programaste? Digo, a lo mejor inconscientemente. Sí. Bueno, ahora ver, quiero tocar ese tema humano de programación, porque tiene mucho que ver con este tema político y cómo te ha ido en todos estos años. ¿Existe la programación? En este caso, no le llamaría programación, le llamaría postulado. Esa es la palabra correcta para cuando tú decretas o determinas algo. Y lo postulas a futuro, o sea, dices, yo esto es lo que voy a hacer a futuro. Y a veces hasta se te olvida. Sí. Y de repente llega un punto en tu vida donde ya eres eso que dijiste, que postulaste. Mucha gente le llama visualización, decreto, esto, pero la palabra real en desarrollo humano es postulado, se llama postular. La gente que postula son esas personas visionarias que a veces dicen esto va a pasar y de repente pasa. No me refiero a divinos, no, porque no me meto esos rollos. Estoy hablando de cuando uno decreta una cosa y la postula, o sea, quiere decir lo convierten en algo físico o real en el futuro. Hablando de un Dios, de un creador, de un... ¿Cómo podríamos, o simple y sencillamente la mente es tan poderosa, mentes maestras finalmente, sí, para poder ordenarte algo así que tú decretaste pautadamente, ¿no? Yo creo que es un tema del universo. O sea, ¿cómo lo...? Sí, un tema del universo. Tú que tienes tanto desarrollo no hablando del tema religioso, ni metiéndome el tema de Dios, porque yo respeto mucho las creencias de todos, pero es un tema que el universo, el mismo universo, ya nos dio ese tipo de don, se puede decir, de virtud, de decir, uno puede postular cosas y después crearlas. Yo sé que suena al típico pensamiento mágico que ahora critican muchos, pero sin embargo hay gente que tenemos comprobado que ese tipo de cosas funcionan. Es más, yo tengo un ejercicio que hago en los eventos, que los pongo a hacer ese ejercicio y la gente me llama, Jorge, me llaman diciéndome, es increíble, se llama el ejercicio de la manifestación. Es un ejercicio de manifestación. Entonces yo les digo, esto es algo que yo les platiqué, yo lo aprendí en un libro, no es una cosa inventada por mí, del proceso de manifestación. Entonces yo soy una persona que en mi casa, yo soy bueno para muchas cosas, pero por ejemplo, si se descompone algo en la casa, no cuenten conmigo, porque yo soy muy malo para eso y yo mismo a lo mejor lo postulo, lo decido. No me interesa mejorar en eso, la verdad. O sea, cambiar focos, cambiar que se descompuso la taza del baño, yo soy malo para eso, pero tampoco me interesa, no es lo mío. O sea, prefiero ganarme dinero trabajando en otra cosa y pagarle a alguien que sí es experto en eso. No quiero ser especialista en todo, pero bueno, a lo que voy es que yo no te cambio ni un foco. Y en el ejercicio, yo hice un ejercicio que se llama el proceso manifestación, que es manifestar el pensamiento en algo físico, que se convierta en algo real. O sea, lo que acabo de hablar del libro que leí, el libro donde yo escribí mi meta, postulé mi meta y de repente ya era y yo ni me acordaba. Yo empecé a escribir en una tarjetita, no voy a cambiar el foco, no voy a cambiar un foco. Okay. Entonces yo la tenía en una tarjeta y me dormía y decía, no voy a cambiar el foco, la tenía en la tarjetita en el escritorio, no voy a cambiar un foco, no voy a cambiar el foco. Y era la lucha contra la sugestión, porque estamos hablando de la programación. Era una lucha contra la programación, porque está diciendo, no voy a cambiar el foco. ¿Va? Es un experimento. Sí. ¿Va? Pero en la noche, antes de dormir, aunque ya lo haya leído, yo me veía cambiando un foco. Pero así cerraba los ojos y antes de dormir, en el momentito antes de dormir, me veía yo cambiando un foco. Y me quedaba dormido. Y en la mañana decía, no voy a cambiar un foco.
porque yo nunca cambio los focos. Pasaron unos días, Jorge, no me acuerdo cuántos, y de pronto llegué a la casa, fui al Home Depot, a una tienda, me aventé un gol ahí, compré unos focos. No sé, o sea, yo no me acordaba ya del tema, ¿verdad? Okay. Ya había pasado la etapa donde lo repetía y todo eso. Y de repente llegué a la casa y veía que estaba el abanico del cuarto de mi hijo, de Gael, estaba como sucio, y dije, lo voy a mover para quitar bichitos que se meten ahí claro, y lo quité y dije que cambio foco y cambié foco. Y luego, pues de una vez el del baño, uno del baño que no estaba funcionando, lo cambié. Ajá, y luego ya voy, me acuesto y pues estoy con mi esposa. Y mi esposa va a revisar que estuviese Gael, que se fuera a dormir, a mi hijo de 12 años. Y me dice, oye, ¿quién cambió el foco? Y yo. ¿Y el del baño? Yo. Pues tú nunca cambias los focos. Le dije, no, ¿verdad? ¿Y el ejercicio? Y yo, o sea, ya se me había olvidado. Y había cambiado focos. Entonces yo sé que muchos que están viendo van a decir, bueno, pues es que algún día lo tenías que hacer. No, estamos hablando que fue muy, muy pronto, pues ya no estaba en el ejercicio. Entonces, este ejercicio se los pongo en ciertos eventos a gente y les digo, esto es lo que van a ver, tú que, no, yo no voy a cambiar un foco, diferentes ejercicios. Lo hacen varios días, se lo repiten, pero lo visualizan en la noche, lo postulan en la noche. Okay. Y les digo, llámenme los que les haya sucedido algo raro con ese tema. O sea, me hablan, Jorge, todos me hablan. Lo hice, me pasó. Gente, o sea, obviamente yo les digo que pongan algo que no hagan normalmente, que ellos no hagan. Y me hablan y me dicen, es que lo hice. Había una persona que me acuerdo que me dijo, yo no manejo porque soy muy nerviosa. No manejo. Y tuvo una situación en su casa, una emergencia, que salió y tuvo que manejar, pero no le había caído el 20 del tema, y luego al otro día se dio cuenta que había manejado y que ella había hecho el ejercicio también 1 mes o 2 meses antes. Así, ejemplos como ese te puedo decir. ¿Pero es ponerlo en negativo? O sea, no es tanto el ponerlo en negativo, es más bien, si tú lo piensas, sí, lo visualizas antes de dormir. O sea, lo visualizas antes de dormir. Empieza a suceder el proceso de manifestación. Pero el otro ejercicio, es decir, no lo voy a hacer, es un tema de lucha contra la sugestión. Okay. Porque la mayoría de la gente dice, es que tú me lo dijiste, de hecho, hace rato. Sí. Eso es sugestión. No, la mayoría de la gente cree que eso es sugestión. No es sugestión. De hecho, el ejercicio precisamente es quítate la sugestión. Estás sugestionándote no hacerlo, okay, pero la visualización, más bien dicho, el postulado, porque eso es postular. O sea, antes de dormir, pensar en lo que tú quieres hacer, o visualizarte haciendo lo que te gusta, lo que quieres, se crea un postulado. Okay. Yo sé que se escucha como muy fantasioso. Pero no es tanto pero nada más lo pueden confirmar aquel que lo hace. El que dice, son patrañas, son tonterías, son pendejadas, pues no lo va a hacer. Pero el que lo hace, luego me andan escribiendo. Me andan escribiendo y me andan diciendo su testimonio de lo que sucedió. Yo, por decir, no voy a visitar clientes. Uh-huh. Perdón, ahí le editas. No voy mucho a visitar clientes. Entonces pongo, yo no visito clientes en una tarjetita. ¿Sí? Yo no visito clientes. Y en la noche me imagino visitando clientes. Sí. Te ves visitando clientes. Ok. Ahora. Okay. Como diría, como predisponerte, como es que está curioso. Es una lucha contra la programación. Pero a ver, si me preguntas, ¿es que tengo que decir yo no visito clientes? No tienes que hacerlo. Okay. Nada más es una comprobación para que veas que no es una sugestión. Okay. Pero no tienes que hacerlo. Simplemente cada noche te visualizas visitando y lo postulas con una intención. Es una intención que se pone. Como que lo ves y me veo haciéndolo, teniéndolo, y de repente hay cosas que parecen mágicas. Por eso muchos dicen,
son pensamientos mágicos. O sea, No. claro, hay gente que dice, es que hay gente que no le va a suceder. Bueno, no sé cuáles sean las fuerzas que hacen que suceda, pero el ser humano tiene un poder de atracción bastante fuerte, bastante fuerte. Sí, a mí también me pasa eso. O Sí. sea, y es más, hay veces que hasta he pensado en lo malo, en accidentes, por decir, que ahora que viajamos a McAllen hace poco, y yo estaba muy sugestionado, a lo mejor si así uno lo quiere decir, en los accidentes, de que la póliza estuviera bien. Pues curiosamente nos pegó un camión ese mismo día. Ah. No sé, o sea, llámalo como quieras, coincidencia, A ver, diosidencia. es muy sencillo. pero- Es muy sencillo, sí. Jorge. Digo, ya nos estamos pasando a otra Sí, sí, temática que de es eso se bueno. trata, Que de eso claro. se trata este podcast. Si no, la política sobre todo. luego me iban a Sí, ir a lo mejor al rato vamos a hablar. hablar de leche o vamos a hablar de mesas o Yo de no hablo de cámaras. política, señores, por favor. Los respeto mucho, los quiero mucho, pero lejos. Va, va. A lo que voy es que tú estás postulando y no existe nada de lo que existe creado por el ser humano que no se haya construido primero en la mente. O sea, no existe nada. Nada es nada. O sea, todo lo que existe creado por el humano se construyó primero en la mente del mismo ser, de la persona. O sea, este micrófono que tienes enfrente, alguien lo creó aquí y ahora existe. Igual esta cámara, igual este saco, igual este pañuelo, igual este reloj, igual este mouse y esta computadora que tengo aquí. Este estudio, sí. Podmasters, así se llama, ¿no? Podmaster está creado en la mente tuya y mía, ¿cierto? Sí. Entonces ahora existe Podmasters. ¿Hace cuántos meses no existía Podmaster? Aquí era una oficina externa para otras cosas, ¿no? Para otro tipo de cosas. De inmobiliarias. Ahora ya no es inmobiliaria, ahora es Podmasters, estudio. Claro. Porque lo creamos en nuestra mente, ahora existe. Entonces, nada de lo que existe creado por los humanos se crea sin haberse creado aquí primero. Y hay circunstancias, sucesos, cosas que nos pasan que uno a veces dice, así te tocó. Nosotros creamos. ¿Cómo lo puedo decir? La mayoría de las cosas que nos suceden, nosotros las creamos. El ser humano, desde que nace, está diseñado para triunfar, decía Earl Nightingale. Pero te voy a explicar por qué. El ser humano desde que nace está diseñado para triunfar porque tiene una capacidad con la que nació, una capacidad nata, en la cual siempre triunfa. Entonces, ¿cuál es la capacidad nata en la cual el ser humano siempre triunfa? Se llama crear. O sea, el ser humano triunfa. Todos los seres humanos en el mundo, todos en el mundo, triunfan en crear. Todos. Hay gente que dice, no, pero yo conozco unos que no han creado nada. No, todos han creado. Sí. O sea, el problema, ¿sabes cuál es el problema? Ese es el problema. Lo acabas de decir. Lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no creo que puedo. Eso es lo que van a crear, no poder. No, para mí esto hacer ese negocio es muy difícil. Eso es lo que vas a crear y vas a tener éxito. Porque todos los humanos tenemos éxito en crear. Todos los humanos, sin excepción. Todo lo que creemos, lo creamos. Entonces, la persona está postulando. Entonces, la persona dice, no, yo no creo que pueda. No lo intenta. No, yo no creo que pueda emprender. Pues no va a emprender nada. O sea, ¿por qué? Porque ya está autoeliminándose. Ya está autosaboteándose. Entonces, todo ser humano desde que nace está diseñado para triunfar porque tiene la capacidad nata de crear. El problema es lo malo y lo bueno. O sea, dificultades, es muy difícil. Eso vas a crear. Soluciones, vas a crear la solución. Problemas, vas a crear problemas. O sea, es lo que tú crees, es lo que tú creas. Entonces, es difícil para muchos entender ese concepto. Y ahora es muy criticado por los nuevos influencers que dicen, no, es que, no sé, dicen cosas bien extrañas, pero
es pues porque no entienden el verdadero trasfondo del desarrollo humano, que no es lo mismo que la motivación. Es más, hablan de que no, la motivación no sirve. A ver, y les preguntas, ¿qué es la motivación? Pues la motivación, hablar de motivación, el motivador. A ver, ¿y qué es el motivador? La persona que habla de motivación, para empezar, ¿cómo puedes criticar algo que ni siquiera sabes lo que es? O sea, motivación es lo que te mueve a una acción. Motivador es eso que te mueve precisamente. O sea, no es una persona, es eso que te mueve. Entonces, hay gente que dice, no, la disciplina es más importante que la motivación. Pues, sin motivación no hay disciplina. O sea, no es de que, ay, escojo una o la otra, no. O sea, la motivación es lo que te mueve y eso que te mueve te va a hacer disciplinado. Entonces, ahora, no es que yo hable de motivación, hablamos de desarrollo humano. Hay gente que sí te motiva y te echa porras, que es diferente, pero cuando hablamos de desarrollo humano estamos hablando de algo mucho más profundo, que muchos de esos que son muy jóvenes, que no tienen tanta experiencia, pues no entienden porque no han vivido lo que otros han vivido, ¿no? Entonces, yo eso lo digo para justificar un poco el tema de eso que dicen de que pensamiento mágico pendejo, que porque si tú piensas que crees que puedes lograr algo, lo logras, y no es cierto, hay gente que no lo logra, sí, es verdad, pero si no lo crees, no lo intentas, o sea, piénsalo, sí, claro. Piénsalo, o sea, si yo no creo que puedo lograr el éxito emprendiendo tal cosa, pues para empezar, ya perdí, pero si creo que lo puedo hacer, al menos lo intento, tengo la posibilidad de perder, como el otro, pero tengo también la posibilidad de lograrlo. Entonces, es como que, a ver, analiza, piensa. O sea, el desarrollo humano es algo mucho más allá de lo que la mayoría de la gente cree. Y la parte política que hablábamos, pues es desarrollo social. Es lo mismo que el desarrollo personal, pero en masa. ¿Cómo llegar a masas? Mira, voy a tocar un tema que me interesó mucho. Ayer le hicieron una pregunta a Marcelo Ebrard, le decían sobre la educación, y él dijo, yo he ido a escuelas y les digo, ¿tienen un departamento de premiación a las nuevas ideas? No. ¿Tienen esto y lo otro? Yo no podía participar porque ya se había cerrado a los que querían hablar, pero yo fue algo que trabajé con algunos diputados en la Cámara. Cuando me fui, les dije, por favor, continúen esto, porque les decía, el formato de enseñanza actual ya está obsoleto, está diseñado para crear más empleados, sí, y no personas que puedan buscar de alguna forma lograr emprender, crecer un negocio, ser autosuficientes o trabajar para ellos mismos, etcétera. Claro, tiene que haber empleados porque es necesario para muchas industrias, ¿verdad? No digo que no sea necesario y que mucha gente quiere ser empleado y es respetable, es algo bueno y es positivo y es loable y se vale. Sin embargo, si tú agarras a un 100% tratándolos de enseñar a todos que sean empleados, entonces los que sí tienen mentalidad de emprendedurismo, de empresarios, de esto, los estás limitando a que se queden en esa línea de solamente ser empleados, no les estás enseñando lo otro. Sin embargo, estoy seguro que si tú al 100% les enseñas a emprender, a desarrollo humano, desarrollo personal, que crean en ellos mismos, ¿sí? Va a haber muchos que van a emprender y que lo van a hacer, pero va a haber otros que no, y van a preferir trabajar como empleados. Pero entonces la masa de emprendedora va a ser mucho mayor que la que hay actualmente como empleados. Entonces esos emprendedores son los que le dan trabajo a los que son empleados. Entonces imagínate tener más emprendedores que les dan trabajo a 2 personas, a 5 personas, a 10 personas, o a 100 personas, o a 1000 personas, porque hay, pues le ayudaría mucho en todos los sentidos al país a crecer y al mundo entero. Entonces el formato de educación está muy atrasado. Yo creo que ahí es donde debería haber cambios importantes. Y sobre todo que también la formación, la educación de 130 millones de mexicanos están en las manos de ¿cuántas personas? O sea, ¿qué te gusta? Sí. ¿100 personas? Sí. No hablo de los educadores, vamos, sí, de los maestros. No, de los que hablo deciden. De los que toman la tutela, sí, de las decisiones de
de así es como se va a enseñar, siguiendo este método, siguiendo estas reglas. Realmente es todo un compromiso para esas personas y también deberían de ser un poco más abiertos en cuanto a las nuevas formas de enseñanza, a meter más educación o más temas de educación y no tanto entrar a lo mejor en temas de controversia que quieren ser como la gente de otros países, claro, que tratan temas, digo, no me gusta decirlo, pero bueno, así se maneja como de primer mundo, donde se hablan de otros temas porque tienen otra realidad de vida y otras problemáticas en sus países. Por decir, el tema de discriminación en Europa es muy marcado, hay problemas inclusive en los estadios y en muchas cuestiones. En México, bueno, sí hay problemas de discriminación, pero a lo mejor no hay otros temas, a lo que voy es otros temas que son más prioridad para el país que un tema de discriminación. Puede ser, pero sí la hay, aquí hay más discriminación. Sí, a lo que voy es cómo es que allá pues están peleándose a lo mejor por temas pues a lo mejor más frecuentes, pero en su realidad, y que aquí tenemos problemas de seguridad, de vamos, de temas de corrupción, temas que primero hay que solucionar, claro, eso y luego preocuparte primero por los temas que también son muy importantes, pero sí tiene que haber una agenda y unas prioridades, claro, dentro de la política en México. Nada más que los cambios que se necesitan son muy sencillos, Jorge. Claro. Son tecnología que ya se aplica en diferentes lugares para poder enseñarle a los jóvenes de una forma más eficaz. Claro. Y no le quitaría el trabajo a ningún maestro, sí, porque se necesita un maestro o un supervisor para que esté allí, para que ellos aprendan la nueva tecnología de estudio. Mira, te voy a decir un ejemplo muy sencillo. Si un estudiante está leyendo algo y hay una palabra que no entiende, va a perder el interés por lo que está leyendo. Es como cuando tú estás viendo una película y le pierdes el hilo, ya no te interesa y mejor le cambias, ¿va? En las escuelas existe exactamente, en la lectura también existe lo mismo. Entonces, los jóvenes les enseñan cosas, memorizan cosas y las palabras ni siquiera saben qué son. Y es muy fácil detectarlo, Jorge. O sea, yo puedo agarrar a cualquier persona, joven, adulto o niño, y agarro un libro que ya leyó y le voy a decir, a ver, ¿qué significa esta palabra? Y muchas palabras no saben lo que significan. Y hay un método que se llama aclaración de palabras, donde tú lo haces leer y le preguntas, a ver, ¿qué significa esta palabra? No sé. A ver, el diccionario. Ok, ahora ya entendiste qué es la palabra. Sí, y no, les brillan los ojos cuando empiezan a entender mejor las palabras. Claro. Yo lo viví porque tú sabes que yo vengo de un tejabán de madera. Yo crecí en un tejabán de madera, estuve en escuelas públicas y pobres para acabarla, ¿no? Y yo vengo de allí. Por eso soy como soy a lo mejor, pero a lo mejor mi vocabulario no está a la par de la gente que creció junto conmigo, porque yo he trabajado en eso mucho. Me falta mucho también, sin embargo es mucho mejor, porque he aclarado muchas palabras que antes no entendía. Entonces, es algo muy sencillo, donde dos niños se sientan uno enfrente del otro, y como si fuera una adivinanza, ¿qué significa ocaso? No, pues no sé, bueno, y lo sacan. Ocaso, cuando el sol se pone, bla, bla, así, se está metiendo, bla, bla. Entonces ya vas entendiendo de qué se trata todo lo que se está hablando. Yo tengo acostumbrado a mis hijos que me pregunten, una palabra que no entiendas me preguntas, y no es que yo tenga la respuesta, yo abro el diccionario. Claro. En este caso en el celular lo puedo hacer fácilmente, pero hay métodos de enseñanza que le pueden abrir los ojos a la gente, donde pueden ellos estar estudiando solitos, el supervisor, el maestro supervisando que estén leyendo y aclarando palabras malentendidas y palomeando lo que van. Bueno, ya estoy hablando un poquito más de la forma, sí, pero lo que voy es que no cambia tanto, pero en vez de que el maestro hable y les diga cosas y hagan lo mismo que hemos hecho, porque veo a mis hijos haciendo el mismo volcán, los mismos ejercicios que hacía cuando yo era niño, los mismos, las mismas historias, la misma historia, todo. Hay otros temas que creo que son de suma importancia, la ética, el desarrollo personal, el desarrollo humano, valores, etcétera, un montón de temas que hay que trabajar también en las personas. El desarrollo humano, el desarrollo personal, que aprendan a creer en ellos, todo eso no viene en ninguna materia, que es lo más importante. Claro. O sea,
solo es entender el sentido de lo que hablo. Si a 100 personas los preparas para ser empleados solamente y no emprender, estás perdiendo muchos empleados. Si a 100 personas los preparas para ser emprendedores, ¿sí? La mayoría no van a ser emprendedores, van a quedarse como empleados, pero va a haber muchos emprendedores, mucho más preparados. O sea, es sentido común. Y aparte también, digo, van variando las situaciones. Y aparte también van variando las situaciones que van teniendo el ser humano, ¿no? En sí. O sea, los primeros años de su vida, yo por decir, veo a mis hijos que, digo, están privilegiados en una escuela donde aprenden inglés. Y hoy tuvimos entrega de calificaciones de la más chiquita. Y de Abby ya hablaba inglés. La maestra le hablaba todo en inglés y ella hablaba. Contestaba obviamente con su lenguaje limitado a ciertas palabras en inglés, pero contestaba, lo entendía muy bien y lo contestaba. A lo que voy es, esta educación que están recibiendo desde chiquitos, desaprovechando muchas veces los primeros años que son los... O sea, te estoy hablando que tiene 5 años y tal vez tiene mejor pronunciación que yo seguramente y la va a tener mucho más. A lo que voy es, esos primeros años de educación, si nos vamos con el sistema tradicional que están llevando las escuelas o la mayoría de las escuelas en México, porque nosotros estamos en una ciudad donde sí hay mucho desarrollo, donde las escuelas son muy buenas, tanto estatales como federales, escuelas públicas son muy buenas, a lo mejor podrían tener más capacidad, pero también si nos vamos al resto del país, en ciertas zonas donde son limitados los recursos, donde no se les da, como tú dices, son temas de tecnología, de llevar a lo mejor el internet a las escuelas, de ponerles una buena educación, como se hizo en la pandemia, que no sé si ahorita se esté llevando, estaría súper bien que todavía existan esas aulas móviles para poderles enseñar inglés, para poderles enseñar matemáticas, español, a los niños más chiquititos, accederlos o darles acceso a esa información es súper valiosa y les cambia totalmente la vida. Y como te decía, van cambiando las etapas también del ser humano en que a lo mejor de esos 100% que son educados como emprendedores, a lo mejor no sé, X cantidad de gente se queda como empleados, pero a lo mejor en otra etapa de su vida recuerdan los principios que les dieron de ser emprendedor o de hacer ciertos proyectos que después a lo mejor lo pueden retomar, pero ya les diste las bases. Sin embargo, si no le das esas bases a esas personas y los pones con un acceso a la educación muy limitado, pues seguramente no van a poder ni siquiera tener una referencia de que existe eso algo. O sea, es como nosotros, cuando somos chiquitos nos enseñan un poquito de todo, ¿no? Sí. Y a lo mejor, ya que vas a decidir carrera, te vas y dices, ay, pues a mí me gustaba la química y te devuelves a ese tema de química. Claro. Es igual, yo creo que en el tema de desarrollo urbano, nos deberían de dar esas opciones de decir, oye, ¿sabes qué? No nada más es seguir reglas, no nada más es... Sí es muy importante que las sigas, nos crea una convivencia a todos, las reglas nos pone orden en la sociedad. Cuando no hay reglas y no te enseñan a seguir reglas es cuando hay problemas de muchos aspectos sociales, pero también que te pongan ese método de romper paradigmas, ¿no? De decir, oye, ¿sabes que vas a salir del cuadro? Tú busca, a lo mejor la línea no la busques dentro del cuadro, búscala fuera de esa hoja, búscala fuera de ese... como tú tienes una anécdota del banco, ¿no? Sí. Que te dicen, tráeme un banco, ¿no? Pues ya busqué y no había... sigo tus videos, aunque no lo crean. Busqué y no había, y luego, oye, ¿sabes qué? No, pero ya buscaste afuera del teatro, y fue y trajo un banco de los tacos. O sea, el punto es romper esos paradigmas de salirte de la caja, de ir a hacer estas cosas, y muchas veces la educación, al menos en nuestro país, y estoy seguro que en algunos países del resto de Latinoamérica, no se les enseña o no se les pone a las manos esa educación, esos principios. Ya no te hablo de que tengan toda una educación desde maternal hasta la universidad al 100%, como decían, ¿no? De países de escandinavos, de Dinamarca, y vamos a tener... No, de perdido pones el acceso en los primeros años, que es una educación de lujo, y seguramente de ahí van a generar cierta incertidumbre en los niños para que se desarrolle más adelante. Tú estás enfocado en desarrollo personal, digo, en desarrollo también de empresas. Sí. Tienes este tema de ir y ser líder o hablarles y darles, digo, cuando decías ahorita de motivación, es esa chispa, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a venir a dar una chispa que enciende el motor.
hay veces que nosotros necesitamos oír ciertas palabras para poder encender un gran emprendedor, Claro. ¿Cómo llegan a ti por decir ese tema de empresa? Como si un empresario dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero motivar a mis empleados. Sí. A lo mejor ellos no tuvieron ciertas preparación, formación en sus casas o en su formación académica, vamos. Tú llegas con ellos, ¿desde dónde empiezas? O ¿Cómo llega René a esas empresas? ¿Qué temas atacas? ¿Qué temas...? Digo, porque también es bien importante, a mí me gusta porque sí estoy seguro que muchos empresarios nos van a seguir aquí. ¿Cómo es tu participación en ese tema de formación de gente para ellos? Lo que pasa es que cada empresa tiene su área crítica de mejora. Okay. Entonces, hay muchos oradores, conferencistas, que llegan a una empresa y ya llevan un tema preparado. Entonces, muchas veces las empresas tienen que buscar el evento en base al orador y la temática que lleva. A mí me gusta, la razón por la que me llevan a muchos eventos es porque a mí me gusta es preguntar a los mismos empresarios cuáles son las áreas críticas para mejorar. Entonces ellos me empiezan a hablar del tema de la actitud laboral, la puntualidad, rencillas entre ellos, una inconformidad en algo, y lo que hago yo es preparar un tema en base a lo que me dicen y lo presento, y eso es lo que me ha dado bastante resultado, porque no es lo mismo hablar con una empresa multinivel, con una de vendedores o con una empresa, no sé, paraestatal por decir. Me ha tocado estar, por ejemplo, con CFE, me ha tocado estar en Telcel, me ha tocado estar con Soriana, me ha tocado estar, no sé, empresas de ese tipo, pero me ha tocado también estar con empresas como tipo Unis, tipo Herbalife, y otras de venta directa como Royal Prestige y algunas otras marcas, ¿no? Entonces, cada empresa tiene una necesidad totalmente diferente. Entonces, lo mejor es siempre ajustar a lo que la empresa necesita. Por lo regular, las de ventas, como multiniveles o empresas de venta directa, pues quieren ellos mucha motivación para los vendedores, hablar de la actitud de los vendedores y sobre todo técnicas de cómo poder cerrar una venta, que es un tema que tú y yo estamos desarrollando en otro podcast, ¿verdad? Sí. Y eso es en lo que yo trabajo. Entonces, muchas veces en las empresas tradicionales con empleados, la temática más solicitada es la de actitud laboral. ¿Qué actitud tiene que tener la persona que trabaja en una empresa cuando está allí? Y yo les explico las razones, las causas o las acciones que toman, que los jefes notan y hacen que asciendan. No nada más, lo más básico obviamente que la puntualidad, aquella persona que llegó antes, no nada más fue puntual, llegó antes, es aquella persona que se queda un poquito más, o aquella persona que ve algo tirado, que lo tiró otro, pero agarra, lo levanta y lo echa a la basura. Esas cosas los jefes lo ven, la actitud que están teniendo, cuáles son sus charlas mañaneras, si se están quejando nada más o están buscando cómo crecer la empresa, si realmente traen puesta la camiseta o no. O sea, hay mucha temática. Y pues yo soy el tipo de orador persuasivo, vamos a decirlo así, que cuando hablo en un evento, pues la gente está de acuerdo con lo que yo hablo. No soy polémico y eso es la diferencia que a lo mejor tienen los que son muy virales en redes sociales, porque hay muchachos que yo tengo en el medio del desarrollo humano 30 años. Haciendo conferencias 26 voy a cumplir ahora, 25 voy a cumplir ahora en diciembre, o sea, en poco tiempo. O sea, tengo muchos años en esto. Y hay unos muchachos que tienen 20 años de edad, 30 años de edad y son muy virales en las redes sociales, pero es porque son muy polémicos. Yo he hecho 2, 3 videos polémicos y me doy cuenta que se va a 3 millones y luego hago videos normalitos, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, pero hago los polémicos y se va, pero yo no quiero ser polémico. Porque si soy polémico, las empresas no me quieren. O sea, imagínate tú como empresario, tienes 1,000 empleados o 500 empleados, no sé. Y vas a traer a esta persona que en redes sociales la mitad lo odian y la mitad lo aman. Entonces, la mitad de la gente va a estar con los brazos cruzados y no va a poder lograr mucho. Lo van a chiflar, va a haber de todo.
Claro. O van a estar incómodos por la persona. ¿Por qué? Porque son personas que se meten en temas muy polémicos. Yo por eso cuando hablo en mis videos de desarrollo personal trato de no mezclar cosas polémicas. Sé que hablamos de política hace un momento, pero es el tema que tocó. Pero normalmente yo no me meto, no mezclo una cosa con otra, y menos hablar de un tema político en una empresa. O sea, menos tocaría un tema político, religioso, deportivo, etcétera. Deportivo me refiero a equipos, Sí, claro. porque no quiero causar una división. Pero hay otras personas que atraen público precisamente dividiendo. O sea, los oradores que son polémicos, bueno, más bien influencers que son polémicos, ellos casi no son contratados por empresas, porque los empresarios no quieren eso. Son más bien, ellos tienen que organizar eventos abiertos al público. Claro, Yo no hago eventos abiertos al público. Es raro cuando hago eventos. A mí me llevan empresas en España, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en todo México. Me llevan porque me contratan, porque saben el tipo de evento que voy a dar, que va a ser un evento más enfocado al desarrollo de sus empleados, de sus ejecutivos. O sea, es diferente temática. Sí, digo, ya vamos a empezar a hacer eventos polémicos. No, vamos a empezar a hacer eventos abiertos, no polémicos. Temas Sí. de bienes raíces. Sí. René, tenemos algo preparado ahí en el tema de expertos inmobiliarios, que es otro canal que tenemos, Sí. donde vamos a estar empezando a dar, pues, temas o capacitación, no sé Sí. si es la palabra, capacitación en cuanto a ventas, en cuanto a prospección, en cuanto a embudos de ventas, en cuanto Sí, a bueno, tú eres muchos un temas. experto en el tema inmobiliario y aunado o con el tema de ventas, creo que es... Digo, me va a tenía ser que algo- aventar el gol porque ya estaba fabricándose el proyecto. Sí, en eso estamos. Pero sí, en cuanto a las empresas me queda la duda. Entonces a ti te marcan, te dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy Sí. batallando con esto. Sí. Literalmente casi creo te marca aquí en recursos humanos. me En imagino. recursos humanos, a veces dice, los dueños mismos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer unas pláticas de tantas horas y cotízame. Sí, Va René y les habla, vilmente, pues ya sabe dónde les duele, sí. pero pues obviamente me imagino... Lo manejo de una forma muy suave, muy Claro, más persuasiva. de chispa, Sí. de te voy a meter ahí una chispita para que progreses. Para Y que divertidos, aparte divertido, ¿no? Claro, claro. Y Bien también, divertido. sí, pues eres ameno, finalmente Sí. tienes buen carisma, entonces, y también con En esa bandera... en público, porque acaban de decir, René es No, muy-". ya pero en salieron público... ahí. Vean otros podcasts que dicen que ahí hay chistes locales, muy... Sí, claro. Oye, el punto es, entonces vas, obviamente hablas con todos los empleados y les das un consejo de vida. A lo mejor ahí me quiero brincar a otro tema que me interesa saber de ti en cuanto a consejos de vida, que tienen muchas experiencias y siempre, digo, ya van como varios videos que hacemos juntos Sí. y siempre me ha quedado la duda, ¿qué consejo darías o qué consejo es, no sé, el que... Ahí vas a instruir, pero ¿qué consejo darías a la gente en cuanto a su desarrollo personal? O sea, algo que René Mantecón como motivador, como conferencista, como diputado, como papá, como ser humano, como hombre, trabajador, que le echas ganas, que todos los días sales a la calle a sacar la papa, que no te estás quieto porque sé que te conoces y a René lo puedes ver inclusive haciendo business de, oye, me venden algo bien barato, lo compro. O sea, como la reventa, pero... claro, he hecho eso. Sí, pues he hecho inclusive trading internacional. Sí. He ido hasta China a traerme cosas. Sí. Sí. También aprovechaste los Claro. tiempos de pandemia. Claro. El punto es que tienes la observancia de todo eso, de ver qué se mueve, qué no se mueve. Te gusta estar en lo último tecnológico también. Sí. Eres un aficionado a todo el tema de equipo, todo eso, wow. Me encanta, sí. ¿Qué consejo le darías a la gente en cuanto a su desarrollo humano que a ti te ha servido, por decir, en todos estos años que dirías tú? A lo mejor te pesco fuera de base porque no hay preguntas preparadas. Sí. ¿Qué consejo le darías a la gente así básico que dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no te quiero robar la respuesta, pero ¿qué consejo le darías en cuanto a eso, de desarrollo humano, de cómo salir adelante, cómo echarle ganas? No sé, algo que tú digas. Yo lo primero que te aconsejaría sería esto. Mira, la respuesta va a ser polémica. La respuesta es echarle ganas. Echarle ganas.
¿Y sabes por qué digo que va a ser polémica? Porque si has visto todos los videos donde critican al echaleganismo, Sí. ¿ok? Al echaleganismo. Pero yo voy a explicar el echaleganismo. Yo nunca le digo a la gente échale ganas. Nunca realmente digo eso. Ahorita lo estoy diciendo, échale ganas, pero lo estoy haciendo de una forma sarcástica, Okay. pero es real. Es échale ganas. Porque la gente que dice echarle ganas no es suficiente y el echaleganismo no funciona. A ver, vamos a poner en contexto la palabra o las palabras échale ganas. Échale, ¿de dónde viene? ¿Qué significa échale? Échale. Échale, ¿de dónde viene la palabra? Poner. Sí. Ya lo acabas de decir. ¿Te acuerdas que hablamos de que yo me gusta ver el tema en los diccionarios? Sí, claro. Echarle quiere decir poner, es poner. Échale ahí, ponle ahí, es lo mismo. Claro. Echarle es poner, ¿ok? Primer palabra. Segunda palabra, ganas. A ver, ¿qué significa la palabra ganas? Hay que buscarla en el diccionario. ¿Ganas? ¿Qué es ganas? Hay ganar. Si tú ganas. No estamos hablando de eso. Echarle ganas para empezar. Eso no existe. Echarle ganas no existe en el diccionario. Son dos palabras. ¿De dónde viene ganas? Ganas viene de voluntad. Tengo ganas de comer un helado. Tengo voluntad. O sea, yo quiero comerme un helado. De querer o de voluntad. Echarle ganas quiere decir poner voluntad. ¿Qué poner voluntad? ¿Qué quiere decir querer por sí mismo? Es lo mismo. Echarle ganas significa querer por sí mismo. O sea, quiere decir que el paso número 1 para que una persona se desarrolle es querer por sí misma lograr algo, hacer algo. Porque nadie te puede imponer a que tú hagas cosas, al menos que estés en un empleo y tu jefe te pague por hacerlo. Pero me refiero en el sentido personal. O sea, echarle ganas quiere decir poner voluntad, poner fuerza de voluntad. Oye, ¿quieres bajar de peso? ¿Te quieres sentir mejor? ¿Te quieres ver mejor? Pues échale ganas, güey. Ponle voluntad. Ten voluntad propia. Quiere tú mejorar y pon la intención y la acción para poder lograrlo. O sea, ese es el punto, la voluntad. La voluntad es algo que define a quien logra o no logra una cosa. O sea, la gente no quiere. Mucha gente no quiere. Mucha gente no quiere salir adelante, no quiere mejorar, no quiere superarse. Yo entiendo el tema de las condiciones. Eso lo entiendo perfecto. De veras que si hay alguien que lo entiende soy yo. Yo entiendo. Porque mucha gente, ahorita me van a estar viendo la gente de izquierda y van a decir, está diciendo de la aspiración. No. De hecho, chécate en lo que estoy hablando. Yo vengo de un tejabán de madera y he vivido en una de las casas más grandes de aquí, y tú sabes. O sea, he estado en los extremos. Sé cómo viven unos, sé cómo viven los otros. Sé cómo viven en medio, de todo me ha tocado. El tema es que hay gente que sí, por condiciones de la vida, no va a lograr cosas. Por condiciones reales, no van a lograr cosas. Pero eso no cabe en la gente que vive en una ciudad donde hay oportunidades, donde puede meterse a estudiar, donde hay programas sociales gratis inclusive, o que puede estudiar en la computadora, o que puede hacer 1000 cosas, pero la gente no quiere, no tiene voluntad. Cuando yo estaba en mi barrio, la gente de mi barrio, yo les decía, miren estos libros de desarrollo personal, vamos a leer. No querían, yo los leí y me fueron poniendo a un lado, ¿cómo se dice? Se fueron distanciando de mí, porque yo empecé a leer libros de desarrollo personal, de crecimiento, para ser mejor. Y ellos no querían. Tenían las mismas, vivían en una casa igual o mejor que las mías. Tenían unos padres iguales, algunos eran maltratados, otros eran muy bien tratados. ¿Sí? Entonces, las condiciones eran similares hasta cierto punto, en algunas mejores y en unas peores. Sin embargo, lo que faltaba era la voluntad. Echarle ganas, o sea, tener voluntad. Eso era lo que hacía falta. Mucha gente sabe que tiene lo que se necesita, saben,
saben que podrían buscar una manera de prepararse mejor. Mira, ya los libros de desarrollo personal están gratis, los consigues hasta gratis. Hay videos, hay resúmenes de videos en YouTube gratis. Estos podcasts son gratis. O sea, la gente no entiende. Y luego después hay unos que te dicen, vende humo. Oye, ¿qué les estoy vendiendo? ¿En qué momento te estoy vendiendo esta información? Claro. Los vendehumos son aquellas personas que te prometen riqueza y hacerte multimillonario con el curso de ellos de cómo hacerse multimillonario. Yo no estoy vendiendo nada de eso. Yo estoy hablando de desarrollo humano. Entiendan la diferencia, que es muy grande la diferencia. Desarrollo humano tiene que ver con crecer tú como persona. Si el éxito para ti es tener una familia más unida, ese es el éxito. O sea, no necesariamente tiene que ser manejar un Lamborghini o un Mercedes. Pero ¿qué es lo que le falta a la gente, Jorge, en resumidas cuentas? Es voluntad. O sea, uno puede ser empleado. Yo fui empleado y fui el mejor empleado. O sea, no había empleado, perdón la palabra, más chingón que yo cuando fui empleado. O sea, yo llegaba antes, me iba después, yo arreglaba las cosas que se descomponían, no físicamente porque no soy bueno para eso, pero hablaba a gente, resolucionaba. Cosas, claro. O sea, yo solucionaba. Sí. Cuando llegaba el jefe y preguntaba, oye, a ver, porque era foráneo, ¿cómo? Yo tenía la respuesta para todo. Por eso cuando se quitó de personal, ¿con quién se quedó? Conmigo. ¿Por qué? Porque por la actitud que yo tenía. Porque le echaba ganas, yo tenía voluntad, yo quería que la empresa creciera y eso se me notaba en muchos sentidos. Entonces yo cuidaba la empresa, yo no quería robar de la empresa, yo quería cuidar la empresa y que creciera. Y eso hizo que obviamente me tomaran en cuenta y de ahí salí adelante. O sea, es voluntad. O sea, no me diga una persona de que, es que por mis condiciones, ya tienes un trabajo, sé el mejor en tu trabajo. Ten fuerza de voluntad en eso, ponle voluntad en eso, ponle ganas. Y vas a ver que vas a ser notado. Y si no te notan en tu trabajo, alguien más te lo va a notar. Es así de fácil. Si tú le echas ganas y le pones intención, ¿verdad? Le pones fuerza de voluntad de que tu empresa crezca, no nada más tú, tu empresa. Y si no lo nota esa empresa, siempre va a haber alguien que va a llegar y te va a decir, véngase para acá. A mí me tocó una anécdota, que yo trabajaba con un empresario y me tocó en aquel tiempo el director de Televisa Nuevo León, Gilberto Marcos. Okay. Y fuimos a un viaje y él me vio cómo trabajaba y en la otra empresa pues no me reconocían tanto, a pesar de mi trabajo. Cuando los dejé, iban en un avión privado, fui a dejarlos al avión privado y antes de despedirse, este hombre, este señor, me saluda y me dice, oye, me encanta, o sea, fíjate la intención, ¿cómo me encantaría tener a alguien como tú trabajando en mi empresa, en mi equipo? ¿Cómo me encantaría? ¿Qué te está dando a entender? O sea, vente. Claro. No lo hice, porque yo estaba en esta otra empresa y estaba más enfocada a lo que yo quería. Pero yo pude haber trabajado porque estuvo la intención, la noté, la sentí. O sea, ¿cómo me encantaría tener a alguien como tú en mi empresa? Ya sabes en cuál, o sea, casi me dice, vente para acá. ¿Te me explico? Entonces, ¿por qué? Porque te ven esa voluntad, esas ganas que le pones. Entonces esa gente que critica el echaleganismo, que hay el echaleganismo, están pendejos ellos. Claro. Entonces vi una persona que decía, no, es que el echaleganismo no es suficiente. Bueno, entonces ¿cómo lograste el éxito? Le puse voluntad. Dice, le puse voluntad, le puse eso, disciplina. Pues le echaste ganas, cabrón, le echaste ganas. Eso fue lo que hiciste, le echaste ganas. O sea, le pusiste voluntad, fuerza de voluntad. Ya quítense de tonterías de la cabeza, dejen de criticar cosas que no. Vendehumos es aquella persona que te quiere vender algo que te promete que te vas a hacer rico, millonario, ¿sí? Y a lo mejor ni la persona ni siquiera lo es. O si sí lo es porque cayeron muchos. Eso van a ser ilegal, inclusive los que hablan de ese tipo de cosas. Hay incluso documentales en Netflix donde hablan de esos métodos, donde la gente te trata de vender la idea que con su curso te vas a hacer rico y millonario. Y eso no lo puedes hacer. O sea, una cosa es hablar de desarrollo humano. Es muy diferente, tienen que entender la diferencia para no poner a todos en la misma cesta. Porque el problema de esos que critican están causando un problema porque luego la gente no entiende la diferencia y a los que sí hablan de desarrollo humano
o los que hablan de ventas, güey, porque no hay nada más. Un vendedor tiene que vender un producto, hay que enseñarles a vender. Critican, por ejemplo, a mi colega Alex Day, que lo criticaban. O sea, él sí enseña a vender. Los otros que hablan de neuro, quién sabe qué, y esas cosas, de que esos están vendiendo un curso, ¿sí? De algo de un método personal que a lo mejor le funcionó. Pero cuando se habla de algo genérico como vender, no estás vendiendo humo, estás enseñando a los vendedores a ganar más dinero, como yo que también hablo de este tema de ventas. No hablo de otras cosas. O sea, hay que saber la diferencia. En resumen, ¿qué es lo que tienen que hacer los empleados y todo el mundo? Ponerle ganas, ponerle voluntad. Echarle huevos, dirían en mi tierra. Sí, ¿por qué no decirlo así? ¿Cómo no se va a monetizar esto? No, ya no se monetizan mis videos. Oye, pero... Y sí, o sea, definitivamente es ese impulso. O sea, empezar con la actitud de quererle echar ganas y luego ya viene todo lo demás por añadidura. No puedes sacar a una persona que está en su cama arrastrando todo el tiempo. La persona tiene que tener voluntad. Sí. O sea, tiene que pararse, se llama intención, voluntad. Decir, bueno, me voy a parar, yo voy a hacer mi parte, voy a dar los pasitos. Claro, puedes arrastrar a una persona por un rato, pero te vas a cansar y te van a soltar. Tú tienes que poner voluntad, tú tienes que ponerte de pie. Ayer, de hecho, escuchaba un TikTok que hablaba de eso, ¿no? De la primera persona con la que yo me peleo todos los días, digo, ya ves que son polémicas. Claro. Dice, la primera persona con la que yo me peleo todos los días es conmigo mismo. Porque ese huevón no se quiere parar a correr 8 kilómetros al día y yo tengo que convencerlo. Claro, y vaya, y ojo, que aclaro, tengo una cosa que aclarar. A pesar de que estoy hablando de los vendehumos, de los que te venden un curso de cómo hacerte millonario, claro. Yo los he visto y también hay que entender que debemos de poner la mente como si fueran estas manos. Claro. La información va a llegar, la información que no te sirva, exacto, déjala ir por entre los dedos. Agua que no has de beber, déjala correr, pero lo que sí te sirva, tómalo. Pero toma lo bueno, lo otro, bueno, aunque sea un vendehumos, escúchalo. Yo he visto varios vendehumos de redes sociales y les he sacado 2, 3 notas buenas, muy buenas. Inclusive al barbón ¿cómo se llama? Carlos Muñoz. Vi un video y dije, oye, no está tan mal lo que está hablando. ¿No? Y luego vi a otro, tampoco no está tan mal. Nada más que cuando ya empiezan a hablar de multimillonarios y que el otro, ya digo, ya empiezan a caer en el vendehumos. Claro. Pero es tomar lo bueno de cada uno de ellos. O sea, hay que también saber seleccionar, ¿no? Y también tener como que la postura crítica de decir, oye, esto es bueno, esto es malo, y también el tema de no caer en la ideología de que ellos son los dioses del marketing, sí, y que todo lo que digan se tiene que hacer. No. Ellos también hay una cosa, también muchas veces tropicalizan los cursos de otras personas que hay en muchos lados. A ver, todos son así, nadie es autor de nada, nadie es autor de nada, todo eso viene de libros de antes. Pero al menos tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Pues esto yo lo traduje, lo estoy plasmando a mi manera y con mi estilo, y pues bueno, y es muy válido. Claro. Y el punto también es que muchas veces las personas no tienen el espíritu crítico, por así decirlo, de decir, bueno, esto sí me sirve, esto no me sirve, y lo meten todo en algo, ¿no? O es muy bueno o es muy malo, siendo que ya que ves su contenido, pues hay cosas muy buenas, ¿no? O cosas muy malas que también se castigaron en su momento, por decir, con este hombre, pues dijo cosas o hizo cosas y debates que después le fue muy mal. Pero bueno, el punto es que pues todos los hechos pues se van a ir juzgando dependiendo de cómo se digan, por qué se digan y el contexto en que se digan, ¿no? Yo creo. Pero bueno, definitivamente hay muchas cosas que aprenderte. Digo, empezamos hablando de política, cosa que nada que ver. Sí, no, revolví. Hoy fue un tema revuelto. Es más, hay que buscarle un nombre al podcast, el de hoy, la temática. Huevos revueltos. Porque no, huevos revueltos. Temas revueltos. Sí, oye, sí, porque pasamos de una cosa, íbamos a hablar de ventas, nos metemos a política y luego hablamos de algo de desarrollo personal. Sí, para poder tomar el tema. Digo, también me interesa saber qué es lo que vas a hacer en estos días, cómo anda tu agenda en las próximas semanas. Tengo entendido, ¿vas a hacer cursos? Tengo seminarios. Sí, tengo un evento que se llama 1000 maneras de vender, que es mi nuevo curso de ventas. Curso para que aprendas a vender. No te vas a hacer millonario, Vas a aprender técnicas que te van a ayudar a incrementar tus ventas personales.
o de tus vendedores, si eres un empresario, ¿ok? No es un cómo hacerte millonario, ¿no? ¿Y a quién va dirigido? Va dirigido a vendedores, okay, a directores de venta, a gerentes de venta, básicamente la gente que vende. También puede ser profesionistas, porque un arquitecto, tú como arquitecto que también eres abogado, creo, sí, eres arquitecto y abogado, tienes dos carreras, ¿no? Abogado, evaluador. Como arquitecto sí, o como ingeniero o como abogado, inclusive como notario, tú vendes servicios. Claro. Ahora cuando eres notario, vendes y tienes que aprender ventas. Claro. Por cierto. Sí. Sí. Entonces, claro, tienen que aprender, inclusive médicos, o sea, aquella persona que quiera aprender a hacer cierres de venta, el curso 1000 maneras de vender para eso es. ¿Y ese es el curso que vas a hacer aquí en Monterrey? Voy a hacerlo aquí en Monterrey. Okay. Lo tengo programado también en Portland, Oregon, en Estados Unidos, y lo tengo también programado en Fort Lauderdale, en Florida. Okay. Voy a estar también el mes que entra, el mes que entra, ya en Irapuato. Julio. Bueno, ya está llegando Julio. Julio Iglesias, va a salir el meme, ¿no? Vamos a ponerle. Voy a estar en Irapuato, voy a compartir escenario con un colega de peruano que se llama Judith Lonsoy, y se va a llamar Masters de Ventas o algo así. No me acuerdo cómo se llama el evento, pero bueno, vamos a estar los dos. Él es muy bueno también. Él sabe, y creo que la temática que traemos juntos va a estar bastante interesante. En Irapuato va a ser, bueno, creo que es el recinto más grande que hay ahí porque se va a llenar. Ya creo que ya está vendido todo. Está entrando en detalles. Sí, no, ya hecho, ya está. Ya está vendido. No, sí. Okay. Sí, porque me dijeron que no, ahora no es porque es que van a llenar un estadio, no, lo que pasa es que no hay recintos grandes, la verdad. Claro. O sea, el recinto más grande de ahí es creo que 600 personas, un hotel, y ya se llenó. Pues está muy grande, digo, sí, no es cualquier cosa. Pero pues súper bien, entonces viajas estos días para allá y tenemos el seminario. Sí, en Florida tengo 2, en Portland tengo aquí en Monterrey 1000 maneras de vender, y voy a volver a Monterrey, fíjate qué bueno que me acordé, voy a volver a Monterrey a hacer, ahí tengo un monólogo motivacional, que es como una tipo conferencia monólogo divertida, pero a la vez muy motivante o muy inspiradora, que se llama ¿Quién dijo que no se puede? Okay. Y la voy a hacer en un teatro, el Teatro de la Anda, pero en el Irma Lozano, porque hay dos teatros en el Irma Lozano, y voy a hacer el monólogo. Voy a empezar con ese monólogo, lo quiero llevar a gira a todo México. ¿Y es de monólogo? Motivacional. Ok. Se llama ¿Quién dijo que no se puede? Perfecto. ¿Enfocado a...? Ese es para todo el mundo, ese sí, lleva a tus hijos, es divertido, van a aprender cosas, bueno, hijos de 14 para arriba, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Ya tenemos fechas? No, todavía no. 22 de julio. Bueno, como quiera ahí pones tus fechas, sí, y todo tu calendario. Sí. ¿Y cómo te contactan? Ahí pones también, me imagino. Ahorita en las redes sociales estoy hablando con la gente de Arema Tickets. Okay. Y yo creo que por ahí vamos a empezar a trabajar otra vez con Arema Tickets. Mira, súper bien. Sí. No, pues adelante, y bueno, ya no te pregunto de temas políticos porque luego esto va a volver otra vez el huevo revuelto. A echarle fuego al sí, güey, debería llamarse el podcast Huevos Revueltos porque vamos a revolver. Sí, pero vale la pena. La idea de todo esto es realmente platicar, o sea, sí, y hay duditas que van saliendo en la semana que platicamos, oye, vamos a hablar de ventas este día. Sí. Y a la hora de la hora pues podemos hablar de lo que se nos antoje, ¿verdad? Claro que sí. Pero pues siempre un placer hacer proyectos contigo. Traemos el proyecto de los Podmasters, sí, que va a ser un proyecto de desarrollo de proyectos, de producción. De producción, sí. Si alguien quiere producir su podcast, puede venir a Podmasters con la gente de nuestra oficina y pueden grabar sin ningún problema. Le podemos ayudar para que puedan desarrollar su podcast. Ok, y también traemos el tema de asesores inmobiliarios. Vamos a hacer muchos temas enfocados para ustedes, para los expertos inmobiliarios, que ya tenemos rato que no hacemos algo en vivo desde la pandemia, pero tenemos preparado ahí seminarios, cosas muy buenas que están por llegar. Así es. Pues la verdad, un honor estar contigo, ser tu amigo, tu socio, tu hermano. Gracias, ver igual. Que estás creciendo, ver que los podcasts de René, síganlo, la verdad es que trae invitados. Y yo los sigo, y yo cada veo que vez mejor, andan en todos lados esos invitados y es un honor aquí tenerlos también de todos ellos. Claro. Tenerte a ti como amigo, como socio, como hermano, como te digo, y pues la verdad, hacer estos proyectos juntos. Pues gracias, igual felicitándote de nuevo a ti, porque así como tú dices, has crecido mucho, yo también te veo igual, creciendo mucho. Muchas con gracias. Tu inmobiliaria, nuevas oficinas que tienes también.
pues ahora ya como notario público, Titular, titular. Ahora sí, señor y agradezco notario. a mi madre que se aventó también esta talacha, que hay que reconocer que ella fue la que le echó los primeros 30 años de su vida dedicada a este tema. Yo la verdad es que lo acepto, soy un privilegiado de todo esto, pero también tengo mi capacidad en cuanto a mi educación, mi esfuerzo, mis ganas. Y pasar ese examen de tantas horas, sí, vamos, oral, un examen oral pero de bueno, 4 horas. La experiencia ya la tienes, porque, Sí. o sea, eres notario público a partir de hace unos días. Sí. ¿Cuántos llevas? ¿3 días, 4 días? Ahorita acabo de tomar mi protesta el 27, no sé cuándo vean Sí, bueno, llevas unos días pero... y que bueno, para nosotros hace 3 días, Sí. básicamente. Sin embargo, la experiencia que tienes es de muchos años, Ya más de siendo suplente, pues... 2007 empezamos como temas inmobiliarios, Sí. que fue cuando nos nació este tema, y luego ya tenía como 2 años ya de suplente, pero pues no estábamos a cargo de la oficina. Ahora ya, gracias a Dios, tenemos la voz y el voto para poder representar dignamente, que ya lo hacíamos, pero no es lo mismo, Sí, no podemos comprometer la oficina de alguien más. Y ahora sí ya podemos hablar directamente de estos temas y la verdad es que estamos muy felices. Así es un gran compromiso, la verdad, porque también Sí. vienen exigencias fuertes, vienen momentos muy importantes, pero pues tenemos ahora sí que, como decíamos ahorita, los huevos para afrontar. Eso, muy bien, pues cualquier cosa que necesiten del tema de notarial, pues ya saben con quién contactar. Y bueno, Jorge, pues un placer haber estado contigo. Vamos a continuar con estos podcasts porque creo que hay mucha información que hay que compartir con toda la gente. Nos vemos en el próximo. Ahí estamos al pendiente.